Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con un tema que va a estar capturando la pauta cuando se regrese a clase en marzo, porque viene un cambio importante y tiene que ver con el traspaso de los liceos emblemáticos y de los colegios que hoy están a cargo de la Municipalidad de Santiago y que van a pasar en enero por ley al SLEP de Santiago. Durante noviembre, previo a las elecciones y posterior a las elecciones, donde ganó José Antonio Kast, se empezó a producir una mayor ebullición de la violencia en algunos liceos puntualmente con varias amenazas. Y voy a hacer al tiro la pregunta, no para que me la responda Pilar Sasso, quien está ya en pantalla. Ella es directora de Educación de la Municipalidad de Santiago. Todos nos preguntamos, Pilar, tú lo vas pensando, ¿quiénes son los overoles blancos? ¿Cómo es posible, sabiendo desde dónde operan, que no sepamos más información? Y eso va a ser también uno de los grandes temas para el SLEP Santiago, que es la violencia que no permite finalmente educar. ¿Para qué están los liceos? Para educar. Bueno, antes de eso quiero comenzar saludando a nuestros auspiciadores, algunas marcas que a ustedes les va a servir. Y por ejemplo, quiero comenzar con uno que se incorporó ahora, este verano, Insight. Ellos son una empresa experta en cumplimiento tributario. Insight con Z, ustedes van a ver la gráfica ahí en pantalla, son una consultoría en cumplimiento tributario enfocada en empresas medianas y pequeñas, pero también en personas naturales, jurídicas, chilenas y extranjeras con más de 15 años de experiencia en estos temas y con un equipo que está conformado por abogados tributaristas, contadores, auditores e ingenieros comerciales. Son muy estudiosos de cada caso, de cada empresa. Muchas veces pasa que uno acude a estas empresas que son de asesoría o cumplimiento tributario y tienen respuestas que son más o menos como máquinas de salchicha, para todos iguales. Ellos se preocupan en Insight de ver su caso, cómo armarle esa malla tributaria que en Chile es cada vez más compleja y más complicada. Cuentan además con un área de regularización tributaria. Así es que les recomiendo conocer la labor seria y profesional que hacen en Insight. Y si usted tiene, por ejemplo, temas tributarios pendientes y dice, bueno, mejor me hago el loco. No, los temas tributarios hay que resolverlos. Es mejor resolverlos que empezar a postergarlos para después encontrarse de frente con la ley. Así que pregunten Insight de qué manera los pueden ayudar y si necesita simplemente poder ordenar su declaración, hay algunos temas que no maneja bien. Insight es la respuesta, www.insightchile.cl. También les recuerdo un producto maravilloso para este verano, Oxibiota. ¿Qué hace Oxibiota? Ustedes lo han estado conociendo durante el inicio de este programa, ya van 5 años. Oxibiota es un producto norteamericano que lo trajo un emprendedor, desarrollado en un laboratorio. ¿Para qué? Para eliminar los malos olores. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? Mata las bacterias que producen el mal olor y al matar esas bacterias elimina de raíz el problema del mal olor, que no tiene que ver con abrir ventanas, prender velitas, un poquito de perfume por acá. Ese mal olor va a estar ahí constantemente. www.oxibiota.cl, la manera que tiene de comprarlo y que le llegue al lugar que usted lo requiera. Sigue el verano y hay zonas que definitivamente no queremos mostrar. Tenemos ropa más ligera, traje de baño, etc. Método EVE es la manera de combatir la flacidez, a propósito de combatir, la flacidez, la piel de naranja, grasa localizada, van quedando esas cotumas que tenemos de repente, o estrías, por ejemplo, y celulitis, que es el enemigo de las mujeres a cualquier edad. Y ahora uno ve cada vez más tempranamente. Método EVE trajo máquinas de Corea del Sur que son expertos en estética y tienen un enfoque dinámico, metodológico, para que usted no solamente elimine esa zona que no le gusta, sino que además sepa cómo llevar su cuerpo. Es una remodelación completa de su figura. Pero es que lo importante de estas máquinas, además, que no es bisturí, que siempre es complicado. Así es que aproveche la
tecnología que trae Método EVE en sus tres sucursales, Concón, Vitacura y Los Ángeles en el sur de Chile. Contacto arroba métodoeve.cl, con muy buenas redes sociales por lo demás. Pilar Sasso, directora de Educación Municipal de Santiago, nos preguntábamos quiénes son los overoles blancos. Yo no sé por qué no se lo pregunta más gente, en todo caso, Pilar. Tú eres directora de educación desde abril del 2025 y ahora ya traspasan. Antes de traspasar, quiero preguntarte, ¿sabe la municipalidad, que son los sostenedores de los liceos emblemáticos por lo demás, quiénes son los overoles blancos, Pilar? Mira, Nicole, nosotros tenemos indicios, sospechas, eh, pero también hay que tener presente que nosotros no somos investigadores, ¿no? Nuestro giro, nuestra función principal tiene que ver con el servicio educativo. La Municipalidad de Santiago, yo represento al alcalde en este trabajo, represento legalmente al alcalde, al sostenedor, que es el alcalde de la Municipalidad de Santiago, tiene por función entregar el servicio educativo. Sin duda, los overoles blancos, la violencia en definitiva, nos impide entregar el servicio educativo a la gran cantidad de estudiantes, que eso sí que es una certeza, que sí quieren estudiar. Son un grupo pequeño, son un grupo pequeño, pero también ha habido un cambio en este grupo pequeño, porque hoy día son menos, pero son mucho más violentos. Entonces, a ciencia cierta no te puedo decir yo quiénes son los velones blancos. Tenemos muchos indicios, sospechas, hemos hecho investigaciones, pero sin duda aquí le corresponde la investigación judicial y policial, es a las policías y es a la fiscalía. Y ese trabajo este año ha sido intenso respecto a podernos relacionar bien con ellos, coordinarnos, tener avisos de salida, que los carabineros estén disponibles cuando estén esta salida, que detengan en fragancia y que finalmente den a tribunales. Eh, pero si tú me preguntas a mí quiénes son, tenemos sospecha de adultos, de Pilar, me docentes. voy con estos adolescentes para irme al tema de los adultos por el tema de los apoderados y los docentes también. Pero esas sospechas hacia dónde apuntan, son quiénes son y desde dónde están además comandados estos alumnos que se visten de overoles blancos. ¿El overol blanco tiene un significado, Pilar? ¿Ustedes lo han determinado? ¿O es una Pero identificación? no, nosotros no tenemos esa identificación. Lo que entendemos es que el overol blanco tiene por objeto no ser reconocido, porque en definitiva se cubren desde los pies, literalmente, los zapatos también los cubren, hasta la cabeza. Y en la cabeza además están encapuchados. Por lo tanto, la idea es no ser identificado, eso entendemos. Eh, no sé si tiene otro significado más profundo, pero eso es lo que nosotros podemos mirar desde educación. De los adolescentes y niños que han detenido inflagranti o hay videos, ¿quiénes son, Pilar? Bueno, ¿Cómo poder descubrir la historia sí, de estos adolescentes? los detenidos son, en este caso, son estudiantes. Son estudiantes, por ejemplo, y te puedo indicar que cuando hay disturbios en el Nacional, no solamente hay detenidos del Nacional, hay también detenidos de otros liceos emblemáticos. Entonces, eso quiere decir que hay una organización que en definitiva están coordinados, porque si tú te das cuenta también hay días en que tienen salidas en Nacional, otro día en el Rogoño, otro día en la aplicación, bueno, y en el INBA, ¿para qué decir? Digamos, ha sido también noticia. Entonces, en este caso, los detenidos hoy día en fragancia son estudiantes. Claro, pero cuando los detienen, cada uno me imagino que tiene una historia. ¿Hay alguna situación en común en estos estudiantes? ¿Y cuál ha sido la reacción de los padres cuando son detenidos? ¿Algunos simplemente apoyan que cometan estos actos o casi todos son padres que están muy sorprendidos que sus hijos se vean involucrados en estas situaciones? Mira, nosotros no tenemos ese dato porque en definitiva eso pasa en tribunales. Y ahí no tenemos ninguna posibilidad ni facultad de poder consultar, ¿cierto? Disculpa, Pilar, ¿ustedes Además, no hacen seguimiento en tribunales? ¿No les corresponde o no lo hacen? hacemos seguimiento, pero no respecto a quiénes son, sino más bien, bueno, primero nos querellamos. Ese ha sido también un cambio en esta administración. Hoy día tenemos 25 querellas. Ya. 25 querellas que además están en constante coordinación con tribunales, ¿ya? Estamos instando a las diligencias, solicitando fiscales exclusivos, en reuniones con el fiscal nacional,
ahora se nombró, digamos, un fiscal con foco investigativo, que esto tampoco había pasado nunca, y tiene que ver también con esta gestión, con la definición también del alcalde de poder perseguir penalmente a quienes cometen delito, porque esto no es un tema pedagógico, Nicole. Nosotros dentro del No, establecimiento podemos aplicar el reglamento interno, podemos generar acciones de acompañamiento, de convivencia. Obviamente que hay problemas entre los alumnos, hay bullying, hay alumnos que son desordenados, disruptivos, eh, pero nosotros tenemos herramientas para tratar esos casos dentro del establecimiento. Pero esto se escapa, y esto lo dijo también el ministro Cordero en su momento, aquí no, esto no es convivencia pedagógica, aquí hay delitos de por medio. claro, por eso llama la atención y me imagino, bueno, ustedes van a entregar los SLEP, que es algo que quiero conversar más adelante, pero llama la atención que el Mineduc constantemente, cuando han estado ocurriendo estos casos en el año 2025, eh, se refiere a esto como que están promoviendo la buena convivencia escolar. Es decir, esto no es un problema de convivencia, no es un problema de un combo en el recreo, como le decimos. ¿Esto es violencia política, Pilar, o no? Entendemos que sí, ¿y por qué lo entendemos? Porque los lienzos, por ejemplo, que se despliegan cuando salen los encapuchados o los overoles blancos, son políticos. Pero yo también hemos tenido experiencia donde yo siempre, el procedimiento cuando salen los encapuchados es que el director me informe en forma inmediata, ¿no? A mí. Porque tenemos que cuidar a la comunidad. O sea, no puede ser que se nos accidente algún profesor, funcionario o algún estudiante que esté dentro del establecimiento. Por lo tanto, siempre estoy sabiendo yo de estas salidas y voy preguntándole al director del caso, digamos, respecto a cuál es el motivo de la salida. Y claro, como tú bien lo dijiste al inicio, hay salidas que tienen que ver que tenían que ver con las elecciones. Y hablaban en contra de todos los candidatos, ¿ah? Diciendo que este era un circo. Y desplegaban estos lienzos. Entonces decía, este es un circo más, es más de lo mismo. Entonces entendemos que hay también grupos anárquicos que no tienen que ver con un sector político. Eso en algunos casos, en otros casos pregunto y me dicen que tienen que ver con un partido de fútbol. Entonces, a veces las salidas son salidas por salir, digamos, por hacer destrozos, por enfrentarse a carabineros también. Porque la idea es salir, generar este caos dentro del establecimiento y que se produzca el despacho de los alumnos, de los funcionarios, y afuera ellos se enfrentan a carabineros. Pilar, ¿de qué edad son? ¿Son todos tercero, cuarto medio o se han encontrado casos de niños de séptimo básico que deben tener 13, 14 años? Sí, Eh, tenemos niños muy chicos, de octavo, de segundo, de tercero y de cuarto. Hay desde octavo hacia arriba. lo que la gente se pregunta es, bueno, ¿por qué esto no ha podido ser detenido? Detenido en el sentido de establecer o restablecer la disciplina y, bueno, alguien que haga una salida que suena como bonito así, pero salida, pero al final que entorpezca la educación o además porte elemento incendiario, etcétera. ¿Por qué no simplemente se le puede expulsar? Es incomprensible que haya tanta tolerancia o no hay herramientas, Pilar. Mira, hay dos temas ahí. Primero, dentro del reglamento interno está la ley Aula Segura, ¿no? Ley Aula Segura que no fue aplicada en la administración anterior y no fue aplicada en forma expresa. Se les indicó a los directores y directoras que no se aplicara la ley Aula Segura. Eso ya es un elemento a tener, digamos, en consideración. Cuando llega el alcalde de Desbordes, me solicita a mí que yo revise los reglamentos internos. Y efectivamente no estaban. Damos la instrucción de modificar el reglamento interno y que esté expresamente la ley. La ley, Nicole, está por sobre los reglamentos. Claro. Entonces, ellos en forma, digamos, en la decisión anterior, en forma expresa, dijeron que ellos estaban en contra porque, en definitiva, su mirada es que criminalizamos a los estudiantes o se criminaliza a través de esta ley, o le segura. Por lo tanto, nosotros tenemos herramientas para poder provocar la expulsión o la cancelación de matrícula con la aplicación de la ley de la segura, pero tenemos que identificarlos, pues. ¿Y no hay cámara suficiente? ¿No hay evidencia suficiente? No. Bueno, hay evidencia y, por ejemplo, yo tengo aquí algunas cifras que comparan el 2024 con el 2025 y nosotros tenemos muchos procesos de aula segura en comparación con el 2024. Y aula segura significa expulsión. Ya. Por ejemplo, en el Nacional,
En el 2024 hubieron 35 procesos, digamos, con expulsión, y nosotros tenemos 56 a la fecha. Entonces, ahí eso da cuenta que nosotros tenemos, en definitiva, está claro el foco, pero también tiene que haber un debido proceso. Y ese debido proceso tiene que ver con que primero hay que hacer un inicio de acusación y después también tenemos que tener un tiempo prudente para la defensa, ¿no? Luego, esta sanción de expulsión pasa por el Consejo de Profesores. Y el Consejo de Profesores aprueba o desaprueba, digamos, esta medida y luego se notifica la medida, la sanción de expulsión. Uno pensaría, Pilar, cuando nombras el Consejo de Profesores, que en general van a estar en contra de expulsar los alumnos y sobre todo que uno está leyendo acá que hay profesores que incentivan y ayudan a los alumnos a que cometan delitos al interior de los establecimientos. Entonces, ¿cuál es la postura en general de los profesores? En general, la postura cuando son consejos, porque los consejos están todos hemos tenido una buena recepción, digamos. En definitiva, ellos apoyan también las medidas de expulsión porque son procesos que están bien hechos. Es Mm. difícil que tú te opongas, porque hay un debido proceso donde se comprueba que esta persona que se vio encapuchada, que fue identificada y que en definitiva cumple con la definición de una segura que es atentar en contra de la comunidad educativa con elementos incendiarios, implementos incendiarios, con lanzamiento de molotov. Fíjate que en algunos momentos cuando ellos, hay harta jerga que es muy propia de ellos. Por ejemplo, ellos cuando no pueden descargar estas bombas afuera, porque está carabineros, descargan esas bombas dentro del establecimiento y ahí se producen los incendios. Entonces hay mucha, hay mucho tema también interno. Y claro, como tú bien lo dices, es muy difícil también trabajar cuando hay profesores que justifican como una causa justa lo que estos profesores, lo que estos niños estudiantes, delincuentes, según mi mirada, porque en definitiva, si tú eres capaz de tirar benzina a otra persona, la intención es obviamente quemarla. O sea, no Y, sé con cuál es el fin de tirar benzina, por ejemplo. y la intención de fondo, Pilar, cuando ustedes tienen sus reuniones con el alcalde de Desborde y ahí en la municipalidad, la intención de fondo es destruir la educación, ¿no? O cuál Destruirla sería? y generar un caos, en definitiva, dentro del establecimiento y provocar el despacho. Porque nosotros tenemos que despachar. No tenemos más alternativa. No puede ser que nos pase lo que le pasó, digamos, el hecho más grave de la educación pública es la quema de los niños en el INBA. Claro. Y eso fue justamente porque no hubo un despacho a tiempo. En definitiva, estos niños se encerraron en el baño y ahí manipularon bombas y se prendió, digamos, y se quemaron. Eso fue horroroso, horroroso, digamos, porque tuvimos 10 alumnos con riesgo de vida. Sí, algunos todavía están, entiendo que dos en rehabilitación. ¿Cuál es Así es. quiénes son los responsables y culpables de ese incendio de Lima? Que poco se ha sabido después también, Pilar. Sí, eso tiene dos canales. Uno es la investigación interna, que está en proceso, en definitiva, y que en la administración anterior se cerró un sumario administrativo en un mes, que es impensado. Se abrió el 1 de noviembre y se cerró el 4 de diciembre, antes de dejar la administración con un sobreseguimiento para la rectora anterior, para la ex rectora. Nosotros reaperturamos en abril este sumario y estamos, porque obviamente que faltan diligencias. No se le tomó declaración a nadie, no hubo declaración de los afectados, de las víctimas, de los padres, una investigación muy acotada, por lo tanto nosotros reaperturamos ese sumario. Y el otro elemento importante es que la Superintendencia de Educación, que es nuestro organismo fiscalizador, fiscalizó y visitó el INBA inmediatamente después de estos hechos y levantó 15 cargos. Y estos 15 cargos eh, dejaron como sanción 300 UTM, que es la sanción más grande que yo he visto en mi experiencia en educación. Luego, porque nosotros tenemos que defender también las arcas municipales, porque esos Claro. en definitiva, son recursos que nosotros tenemos que pagar como sanción. Defendimos esto en corte de apelaciones, y bajó a 150. Y estamos en el paso entre corte de apelaciones y Corte Suprema, ¿ya? Todavía, pero en definitiva, eso también da cuenta que hay responsabilidad sin duda del sostenedor y hay responsabilidad del No, establecimiento, pues. pero eso es la parte Administrativa, administrativa, falta la parte claro. de fondo.
En el Sí, fondo, cómo es que llegan a manipular todos estos elementos en el baño del INBA produciendo esto. ¿Hay, por ejemplo, dentro de los cargos alguna imputación por cuasi delito de homicidio o homicidio frustrado? No lo mira, sé. el otro canal es la vía penal. En su momento se hizo una querella que no se movió nada. Esta querella fue inmediatamente después de los hechos, que no se hizo ninguna diligencia. Nosotros llegamos en marzo y estamos provocando, digamos, esta relación con la fiscal. Y hemos ayudado a la investigación porque me han mandado muchos oficios a mí, yo los respondo de forma inmediata con el fin de poder llegar, digamos, a quien corresponde y quién es responsable. Las responsabilidades son distintas, ¿no? Una es responsabilidad administrativa y la otra es responsabilidad penal. Sin duda esto es un cuasi delito, porque no hay intención, obviamente, de que los niños se quemen y todo eso. Pero tú cada vez que tienes un cargo, un alto cargo, tienes responsabilidad penal también, administrativa, civil. Por lo tanto, ese proceso lo llega a la fiscalía y nosotros hemos ayudado en todas las diligencias, nos hicimos parte apenas llegamos. Pero se ha sabido si hay otras personas involucradas o quienes ingresaron todos esos elementos, todo eso ha No, eso avanzado, está porque en ha pasado investigación. tiempo, Pilar. Yo entiendo que la ex rectora está formalizada. Pero por omisión, me imagino. Sí, Por haber mirado hacia el lado, digamos, por irresponsable si quieres. Pero, sí. ¿quién es Está, el responsable intelectual sí, directo? está formalizada, pero eso está en investigación. Y como te digo, lamentablemente nosotros no tenemos ninguna competencia ni tenemos herramientas también, porque cuando me preguntan a mí, bueno, pero ¿cómo no pueden llegar a quiénes son? No tenemos herramientas, Nicole. Tenemos herramientas administrativas. Nosotros no somos policías ni fiscales. Hacemos lo que podemos dentro de nuestras herramientas, que son el reglamento interno, las leyes de educación, pero hay muchos entes que sí pudiesen involucrarse y tener una postura más firme. O sea, el Ministerio de Educación cuando cuando dice que no tiene posibilidad de querellarse, eso no es efectivo. No, claro que no. No es efectivo. Cuando habla de estas mesas de trabajo, de qué es convivencia, tú no puedes conversar con un delincuente. ¿Qué vas a dialogar con un... Si eso, digamos, ellos solamente agreden físicamente, psicológicamente, con palabras, bueno, y también de obras. Tenemos varios docentes y funcionarios agredidos. Entonces, no hay ninguna fórmula de sentarse con ellos a dialogar. Eso no es así, no es efectivo. Entonces, cuando el ministerio dice, yo no tengo facultades para aquello, eso no es, no. O sea, tenemos facultades, todos los organismos públicos para querellarnos. Y quizás quiero saber tu opinión, Pilar. Quizás también uno de los errores en la educación pública es que se dialoga con la violencia, digamos, ante la violencia, ¿no? Sí, y si dialoga bajo presión. Mm. Y eso no puede ser, porque mira, yo tengo muy buena relación y he tenido este año muy buena relación con todos los centros estudiantes, con los formales, con los institucionalizados. Ellos cada vez que me piden, digamos, una audiencia, yo los atiendo, porque en definitiva es parte de mi trabajo también. Y con ellos no hemos tenido ningún problema. Y fíjate que estas movilizaciones que tuvieron en julio, tenían fundamento, sí, en un 70% que tiene que ver con la infraestructura. Ahora, estos establecimientos están dejados hace muchos años, décadas. Por lo tanto, la infraestructura tampoco podíamos, y así de clara he sido con ellos también. Nosotros no tenemos recursos. Hay una querella por fraude en contra de la administración de la exalcaldesa y en contra del exdirector de educación, porque tenemos 24.000 millones de déficit solo en el año. Imagínate tú que nosotros el aporte municipal para educación son de 11.500 millones de pesos. Y nosotros, para terminar este 2025 necesitamos 24.000. Entonces, ha sido modificación tras modificación. Pilar, ¿y esos 24.000 millones, que son 24 millones de dólares aprox, dónde están? ¿En qué se gastaron? ¿Por qué existe ese déficit? Es Lo que mucha pasa es que plata, Pilar. pero mucha plata. Imagínate que debe ser un tercio, un 20% del presupuesto municipal. Es mucha plata. Nosotros tenemos una querella por fraude que se entabló en marzo de este año. También hay muchas diligencias y tienen que ver con que en forma absolutamente premeditada se elaboró un presupuesto falseando los ingresos, aumentando los ingresos y rebajando los gastos. Te voy a dar un solo ejemplo. Nosotros yo cuando llegué tuve que terminar de hacer protocolos de los docentes
protocolos que tenían que ver con beneficios de ellos, ¿no? Bonos y algunos beneficios de días. Esos suman, todos esos beneficios, 6.700 millones de pesos. Bueno, esos 6.700 no estaban en el presupuesto 2025. Por lo tanto, es una plata que el municipio me tiene que traspasar y que no está en el presupuesto. Entonces, sin duda, hay una intención de falsear los datos y hay subvenciones que se gastaron donde no tenían que gastarse. Entonces, hay una malversación técnica, sin duda, y también está en investigación. Ahí también estamos con hartas diligencias. Yo tengo que ir a declarar, tengo que ir a llevar documentación, digamos, constantemente. Malversación técnica suena muy elegante, Pilar, pero siempre me sorprende, aunque esto uno lo escucha en otros municipios también, la laxitud con la cual se puede traspasar fondos que son destinados a educación a otra parte y heredar cierto tipo de deudas que son millonarias y que queden nada en el fondo y además con investigaciones que duran muchísimo tiempo y que generalmente tampoco llegan a nada, ¿no? Sí, bueno, yo espero que estas sí lleguen, porque en definitiva también tiene que ver con nosotros cómo accionamos, cómo aportamos a esa investigación. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y en este sentido, digamos, el alcalde ha sido muy claro, nosotros tenemos que ayudar a esa investigación y estar generalmente o permanentemente coordinados con los fiscales. Pilar, cuando no hay 24.000 millones de pesos, ¿dónde sacan entonces esa plata? Bueno, ¿De dónde? la municipalidad tuvo que aportarnos esos 24.000 millones de pesos. Y eso significa que la municipalidad tiene que dejar de hacer cosas en la municipalidad porque te estoy hablando de sueldos, no te estoy hablando de mejoras Mm. de infraestructura, te estoy hablando de remuneraciones de los profesores, de los funcionarios. Por lo tanto, ¿a qué iba con esta conversación del déficit educacional? Que este déficit también se lo tuve que explicar a los alumnos, pues, porque me dicen, entraron a robar y se robaron 40 computadores, entonces ahora necesitamos 40 computadores. Bueno, no tengo cómo comprar, porque aquí está el déficit, aquí están los números. Yo hice una presentación en julio, que está, digamos, en YouTube, al Consejo Municipal, el 25 de julio, donde expuse, porque tú sabes que en el Consejo también hay ex concejalas, digamos, que siguen en ejercicio hoy día. Y había, digamos, siempre una disputa entre el alcalde y ellas respecto a cuánto era realmente el déficit de educación. Entonces el alcalde me pidió, mira, Pilar, hazte una presentación con números y que sea muy clara, digamos, para que lo comprendan personas que no tienen conocimiento comercial. Y hice esa explicación la di yo con todo lo que, con el presupuesto que hicieron, con lo que prometieron en definitiva poder cobrar, que no llegó porque son cifras, digamos, que era imposible. Por ejemplo, las licencias médicas. Ellos en 4 años recuperaron 84 millones de pesos. En 4 años. Yo, esta administración, he recuperado 3.200 millones de pesos. En estos meses. ¿Por qué? Porque claro que las decisiones son impopulares por Nicole. Porque yo tengo que descontarte una licencia que está rechazada. Claro. Y la instrucción era no descontar porque así tenemos a todos en paz. Pero ¿y los recursos y los recursos municipales? Los recursos públicos. Que son de todos nosotros, ¿no? Voy a volver al Sí, centro, pues. al centro de estudio, apoderado, etcétera, pero antes, para no dejar este tema, si tuvieras que resumirlo, Pilar, ¿en qué estado ustedes encontraron la Municipalidad de Santiago después de 4 años de administración de Iracy Hasler? En educación, que es lo que yo te puedo hablar, Claro. nefasta. Nefasta administrativamente, nefasta financieramente, nefasta legalmente. Hemos tenido que hacer un trabajo, Nicole, después cuando hablemos del traspaso yo te puedo contar, porque tiene que ver directamente con el traspaso, pues. Mm. Porque si yo no tengo un orden, ¿cómo traspaso? Esa es la pregunta, digamos. Entonces, ha sido una tarea, pero muy ardua. Agregar, además, que la DEP es el organismo que está por sobre todos los CELTEP de Chile, ¿no? Trabajan personas que eran funcionarios acá y que tuvieron que ver con las finanzas, pues. Están contratados allá. ¿Los contrataron hace cuánto, Pilar? Los contrataron un poco antes de que terminara la administración de la alcaldesa Hasler. Es decir, como se venía el traspaso de los liceos, de los colegios de la Municipalidad de Santiago al SLEP, ya que fue postergando por ley, pero ahora en enero del 2026 ya entran en vigor esa ley y hay que traspasarlo.
se preocuparon de que en la DEP, que es la dirección en el fondo que está arriba del SLEP, se fueran Sí, los mismos funcionarios que dejaron 24.000 millones de pesos así pendientes es, de deuda que no así es. sabemos en qué lo gastaron en todo caso. Con ese desorden, esos mismos funcionarios van a ser quienes van a dirigir desde arriba Claro. el SLEP Y, Santiago y y, otros. y, y lo más irrisorio, que en definitiva a mí me da una rabia gigante, es que ellos me exigen a mí que yo traspase en forma impecable y que tenga toda la documentación. Pilar, ¿y quiénes son? ¿Son personas con título universitario? ¿Son personas que tienen una profesión adecuada? ¿O Por son compañeros del ejemplo, Partido Comunista Iracy Hasler? el subdirector de Administración y Finanzas de la administración anterior está ya como jefe de implementación. ¿Y él tiene Y profesión? que, y que Eh, tiene, no parece que sabemos. sí. Parece que sí. No tengo seguridad, No pero me sabemos. imagino que sí. Entonces, el descalabro financiero que tenemos acá es gigante y que él me está exigiendo a mí que yo traspase impecable es irrisorio. Es irrisorio. Muchos funcionarios de acá, de personal, también están allá, están en el Santiago Centro, están en la DEP, hay hartos funcionarios allá trabajando en la DEP, entonces es bien paradójico, por decirlo de forma elegante. O sea, se fue colonizando la DEP, en vez de hacer un sistema más eficiente, traspasaron a los funcionarios a DEP y después tenemos los funcionarios de SLEP además, porque me imagino que también está más o menos repartido, ¿no? Sí, 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 hay hartas personas de acá de la DEM, Santiago, que están allá. ¿Y tienen principalmente un color político o es transversal? Yo creo que hay un color político de por medio y otros serán un poco más técnicos, pero la gran mayoría, sin duda, son militantes del partido, digamos, o del ¿Del Frente Partido Amplio. Comunista o de la Sí, del izquierda? Partido Comunista y del Frente Amplio. Perfecto. Bueno, tremendo. Pilar, ¿y quién dirige el SLEP de Santiago, que se supone que se elige por alta dirección pública, tiene las competencias? Yo creo que sí, hay que darle un poco de tiempo. Paulina Retamal es su Sí. nombre. Hay que darle un tiempo, digamos, porque en definitiva hoy día están en el traspaso, pero ellos todavía no tienen la administración del establecimiento. Yo se lo he dicho a la Paulina, tenemos una buena relación, hemos ido traspasando, digamos, de forma ordenada. Eh, se viene muy difícil. Se viene muy difícil porque, no sé si tú te acuerdas, pero esta administración comenzó con un paro de profesores, no pudieron iniciar el 3 de marzo, el 5 de marzo, Sí. un paro de profesores como de 10 días. Entonces, nuestros usuarios son difíciles, Nicole, difíciles. Entonces, se viene muy difícil para ellos también. Hay ciertas situaciones de sentido común que cuesta entenderlas, ¿ah? ¿Cómo es que la educación no marcha en el camino de la educación? Se puede discutir currículum por último, ¿no? Pero hay tanta política, Pilar, metida entre medio y en ese sentido tanta lucha de poder ideológica, además, que uno dice, ¿cómo se limpia esto entonces? ¿Hay alguna posibilidad de sacar adelante la educación pública? ¿Tú ves algún futuro? Porque los SLEP en general no han funcionado bien. Y tú me No. dices además, pero no es el único, en el norte ocurrió también, que los mismos funcionarios que han sido un fracaso para administrar dinero y para administrar educación son los mismos contratados en los SLEP o en el DEP, que es el departamento que está arriba. ¿Se ve algún futuro así? O sea, yo creo que hay que hacer modificaciones profundas, Nicole. Esta es una opinión personal, ¿ya? Desde mi Claro. expertise también. No es una opinión como en calidad de directora de educación. Yo creo que tiene que ver con, yo creo que el mayor problema es el SAE. Y yo te voy a explicar por qué. El SAE lo que hace es que nosotros expulsamos, por ejemplo, a un alumno del Instituto Nacional. Él vuelve a postular a través del SAE y queda en otro colegio emblemático. Si un encapuchado o velo blanco sale en Nacional, ¿tú crees que no va a ir a hacer lo mismo en la aplicación? No, Al Barro Borgoño. eso es evidente, pero no le queda en la hoja de vida. No existe que el SAE, así como uno tiene No, su propio registro de antecedentes, y sí, cuando pues. uno postula un trabajo y le piden el registro de antecedentes, no existe que en el SAE quede esa información. Para el No SAE, existe. que es el sistema centralizado, eh, tú sigues siendo Pilar Sasso, simplemente una alumna Claro, que tiene 15 años, 16.
y, y que tengo que estudiar, y y que que tengo tengo que que seguir estudiar y te estudiando, ¿no? derivan. El currículum y el antecedente, importantísimo, No, expulsado por tirar una no, bomba molotov, no está. no. Y fíjate que los únicos requisitos, por ejemplo, pero siempre que esté en el reglamento interno, el Instituto Nacional tiene que no puedes volver, que es lo mínimo, no puedes volver al Instituto Nacional. Pero esos antecedentes no quedan, digamos, en tu hoja de vida, por lo tanto tú eres expulsado y te vas al Barros Borgoño porque ahí te tira, digamos, la tómbola, o a la Mm. aplicación, o cualquier colegio emblemático. El SAE yo creo que tiene que dar una modificación gigante, porque también uno se da cuenta que después del SAE vino el declive también de estos liceos emblemáticos. Los Mm. liceos emblemáticos tienen una razón de ser. El Instituto Nacional, no sé cuántos presidentes habrá, digamos, habrán estudiado allá, pero eso es obvio. Gente, digamos, que es intelectualmente superior, No, ¿no? no, y además había una competencia por ser mejor en el Instituto Nacional. Y No una además tú competencia tenías por que quién tiraba postular. más bombas, sino que había un orgullo venir de la Exacto. educación pública. Y yo recuerdo cuando entrevistaban a los que eran puntajes nacionales y le gané el resto. Y eso está muy bien. La meritocracia que se llama. Sí, pues. Y la discriminación bien entendida, Pilar, en el sentido de que efectivamente hay que discriminar no por raza, religión, sino que el mérito es lo que de manera natural produce esa discriminación. Y si usted no es un alumno que quiere estudiar, bueno, vaya a un colegio que le exija menos, si usted o sus padres no le exigen, ¿no? Todo eso se eliminó, ya no importa, ¿no? Así No, está la educación no, pública. no. Ahora el SAE te manda donde te manda, y en definitiva no hay requisitos. Por lo tanto, esto también quiero que sea bien entendido, como tú muy bien lo dices, no tiene que ver con discriminar, tiene que ver con que sin duda somos todos distintos, pues, y tenemos fines distintos, objetivos distintos, por lo tanto, si yo quiero estudiar y quiero ser una gran profesional y quiero entrar a la universidad y quiero una universidad determinada además, que es muy válido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, los colegios emblemáticos por eso tenían ese sentido. El Liceo uno de niñas también. El Liceo uno de niñas, digamos, ahí estudió la presidenta Bachelet. Ahí, digamos, muchas ministras. Entonces, también está en un declive. Nosotros tuvimos, no sé, en noviembre, una cantidad de hechos violentos, terriblemente violentos. Hasta los profesores vinieron a hablar conmigo porque no querían hacer más clases. A ese nivel. Claro, y tampoco van quedando los mejores profesores que logran ser contratados en un ambiente que no los van a estar agrediendo. Entonces, al final de cuentas, también queda ese tipo de alumnos y quedan los profesores que Sí, no les po. queda Y otra sin que duda trabajar ahí. los profesores prefieren trabajar en un colegio donde estén tranquilos y Bueno, puedan pero hacer su trabajo, pues. eso es Y le pasaría a evidente. uno también, sí, es muy válido. No, 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 es que a esta altura hay que ser kamikaze en algunos momentos. Pero Pilar, dime lo siguiente para poder volver al tema de los centros de alumnos y los colegios. Si el SLEP va a ser un sistema centralizado de colegio, ¿por qué no pueden los SLEP o por qué no está planteado que los SLEP tenga esa información con respecto al alumno que fue expulsado, por ejemplo, del Instituto Nacional por tirar una bomba y así poder enfocarse en ese alumno y ubicarlo en algo más adecuado o rehabilitarlo incluso si es necesario, si está muy ideologizado? Porque el SAE no te lo permite. Ya, pero tampoco está planteado con los SLEP en el fondo. No, porque tendría que haber una modificación en este sistema de admisión escolar, que es la tómbola y anótate en la lista y todas esas palabras rimbombantes, Sí. esas tienen que ver con el SAE, ¿Y nadie ha finalmente. planteado ese Entonces, cambio o se o han sea, fijado por si yo creo que se ha planteado en el Congreso, me imagino, pero no han hecho modificaciones profundas. no? No, 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 no. se habla del fin de la tómbola, pero este tema específico de, bueno, entonces, ¿qué hacemos con las personas que son expulsadas por violencia política? No se ha tratado de manera particular, ¿no? No, y fíjate que hay varias cosas que en el Congreso no se tratan y que finalmente les afectan a las municipalidades. Fíjate tú que la ley de traspaso, que la 21.040, donde genera, digamos, todo este sistema de educación, de nueva educación pública y donde crea los SLEP, lo que hace es, en definitiva, entregar responsabilidades al alcalde o al sostenedor municipal
y muchas cortapisas, en definitiva, decir que la responsabilidad recae sobre él, que todo ese abandono de funciones finalmente puede ser acusado si no traspasa correctamente. Y hace poco, yo creo que hace unas 2 semanas, se volvió a hacer una modificación respecto a esta ley y se establecieron más responsabilidades a los alcaldes. Entonces, no hay, digamos, yo creo que no hay un conocimiento profundo tampoco de la ley. Ah. Eh, Al parecer, digamos, hay una mirada media complaciente con los SLEP, pero claramente los SLEP tienen muchos problemas y que son normales. Yo, aquí, como directora de educación, tengo 4.000 funcionarios, Nicole. ¿Tú te imaginas? Ese proceso de remuneraciones aquí se hace relativamente bien porque llevamos 40 años haciendo este trabajo. Pero imagínate tú cuando el SLEP tenga que pagar en enero. Todo parece una improvisación y mal hecho. Pilar, el hecho de que traspasen, entiendo que los 42 establecimientos de SLEP Santiago es a partir de enero. Del Ya 1 de enero. ustedes no van a tener direcciones de educación, eso se borra de la municipalidad. ¿Cómo es el traspaso y el Sí, cambio? se elimina la dirección de educación propiamente tal, dentro del reglamento interno de la municipalidad, pero el alcalde definió crear una dirección de transición de educación. Porque fíjate tú, que también lo dice la ley, hasta el 31 de diciembre nosotros somos responsables de todo lo que pase. Eso Claro. quiere decir que los procesos de la superintendencia son nuestros, que los procesos de Contraloría son nuestros, que los juicios donde estamos todos son nuestros, que las rendiciones de subvenciones son todas nuestras hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, según la experiencia que tiene la misma superintendencia, podríamos estar rindiendo o defendiendo el patrimonio municipal por lo menos por 3 años. Ah, Porque si en definitiva te multan y tú no te defiendes, eso se descuenta del Fondo Común Municipal. eso desde el punto de vista monetario, pero en educación no van a tener nada que les No, corresponda. Es decir, el, directamente no. el 11 de marzo o el 10 de marzo, cuando inauguren el año escolar, si hay situaciones de violencia o hay un paro, ustedes no tienen nada que hacer ahí No, ya. no Eso tenemos es nada que ver. SLEP, o sea, Mineduc. Absolutamente. Sí, O sea, ahora el problema absolutamente. de la violencia en los colegios lo va a tener el nuevo gobierno, digo. Sí, Claro, sí, exactamente, como un exactamente. palo caliente, así que, Sí, que es muy difícil de tomar. Es decir, a quien elijan de ministro de Educación del gobierno va a de tener José Antonio Caz va a tener un que lidiar tremendo con trabajo. un Sí, tremendo trabajo, claro. Voy a sí. volver, Pilar, al tema de los alumnos. Tú me decías, bueno, los centros de alumnos a veces piden infraestructura. Y déjame hacerte esta pregunta y me lo puedes responder de una manera personal. ¿Por qué los alumnos tienen que tener tanta injerencia, los centros de alumnos, tanta injerencia en el destino de un colegio, entendiendo que son menores de edad y que por alguna razón en Chile han tomado un lugar que a mí me parece, por el hecho de ser alumnos y menores de edad, no les corresponde? Mira, Nicole, yo vengo de la región del Maule. Yo soy maulina. Y allá también estuve de directora, allá se llama DAEM, aquí se llama DEM, pero en definitiva es la Dirección de Educación. Y la verdad es que este posicionamiento de los centros de alumnos solo se da acá, en Santiago. Ah, O perfecto. sea, yo tuve mucha relación con los centros de alumnos de Talca, teníamos 44, 48 establecimientos, no era menor, pero la fórmula de relacionarnos también es distinta. La gente de provincia, región, tiene otra fórmula, es más respetuoso, eh, por lo tanto, yo creo que es necesario, sin duda, que tener voz, porque Sí, también tienen que opinar respecto a su estructura, ¿no? A dónde estudian. Eh, pero ¿sabes lo que me ha pasado a mí, sobre todo en Santiago? Es que los adultos, y estoy hablando aquí de docentes, manipulan a los centros de estudiantes para peticiones que son de adultos, de a docentes. eso me refiero, claro. Entonces, cuando el centro de alumnos me dice, pero directora, ¿por qué desvincularon a este? Bueno, porque hay causal, pues. ¿O por qué iniciaron un sumario contra este profesor? Porque, claro, hay una denuncia y hay una formalidad y un proceso. Entonces, o hablan de las horas extras o se vandalizan
con un determinado profesor. Eso me parece a mí que Por es eso digo que solo de tienen, Santiago, ¿ah? tienen demasiado poder para ser menores de edad que están en un proceso de formación y educación y por lo tanto no es el momento de tener tanta injerencia en decisiones del colegio. Y no Aunque es el un, colegio y no se es un, equivoque, digo yo. Es y no decir, es un, y no es un trabajo de ellos. no, pues por eso, pero en el fondo se ha normalizado, Pilar, creo yo, que tengan voz y voto de una manera eh, que no creo que sea adecuada para poder formar personas en la disciplina, en la exigencia, etcétera. Entonces, Sí, me parece que aquí más bien hubo una oportunidad que vieron política algunos sectores para que agarraran poder estos centros de alumnos, pero que por atrás son manipulados, son influenciados. Y o bueno, ¿y qué sea, mejor para imagínate un tú, alumno producir desorden? Pues sí, hasta el cerebro de un adolescente está en pos de eso, digamos. Qué mejor que ir a gritar a una parte, así botan toda la energía. Entonces, han sido utilizados, creo yo, Pilar. han sido utilizados y además imagínate tú que hay instancias, por ejemplo, los consejos escolares participan en ellos, por lo tanto escuchan todo lo que se habla, po, todo lo que habla el asistente de la educación, lo que dice el rector o rectora, lo que en definitiva alegan los profesores, y es muy fácil, como dices tú, manipular a un adolescente porque hay que acordarse también cuando uno tenía esa edad. Uno cuando tenía esa edad, digamos, en definitiva, quiere mucho a sus profesores, los ve en definitiva como un referente y sin duda, cuando tú no comprendes lo que hay de fondo, porque a mí me dicen, oye, pero ¿por qué no le pagan hora extra a este profesor? Pero niños, le digo yo, si yo no tengo dinero porque aquí hay 24.000 millones que no están. Yo, Pilar, voy al previo a tu respuesta. No corresponde que pregunten por qué no le pagan esto Claro, al profesor. A eso me refiero, no son temas de ellos. no Está son muy temas de bien ellos. tener injerencia y que de a poco vayan aprendiendo también a conformar centros de alumnos, a hablar con adultos, tomar ciertas decisiones en ciertos ámbitos. Está muy bien, los prepara. Pero yo creo que estamos en un nivel en el cual son autoridad y cuando muchas veces uno ve que hay directores que ingresan a algunos liceos emblemáticos, lo primero que tienen que hacer es ganarse la simpatía de estos centros de alumnos, cuando el director no está para eso, digamos. No. Y además te quiero comentar el hecho de que el nuevo centro de alumnos del Instituto Nacional eh, es cercano a la exalcaldesa Iracy Haslet, Colomba Tobar, que sacó fotos con ella. Otro de los dirigentes dijo que ellos están para defender la educación pública y que si eso es de ultraizquierda, bueno, somos de ultraizquierda. Entonces, claramente acá hay un perfil, Pilar, y nadie habla de estas cosas. Sí, hay un perfil, Nicole, y yo creo que, por ejemplo, decir que yo soy de ultra izquierda estando representando estudiantes, yo creo que está de más. Está de más porque crea también un ánimo distinto, y hay una manipulación sin duda. Yo no tenía idea que estaba invitada la exalcaldesa a ese cambio de mando, ¿eh? No tenía idea. Eh, y también fueron varias otras autoridades políticas. Entonces, claro, desde ese punto de vista, si están invitados y van a este cambio de mando, hay una mirada política. Claro, algo, yo no sé desde dónde se hace ese cambio, pero uno tiene la sensación de que esto no está funcionando bien como corresponde y que al final de cuentas pasó a ser los liceos emblemáticos, no, pasaron a ser campo de disputa ideológica. Ahora, no veo la disputa porque acá solo veo a la izquierda funcionando, no veo mucho por el otro lado. Y qué pasa con los profesores, Pilar? Ustedes tienen el caso de este archivo que se había guardado con respecto a dos profesores que tenían, entiendo, en su automóvil artefactos incendiarios y que habían colaborado con alumnos, pero entiendo que ustedes también están investigando otros casos de profesores colaborando para entregarle material a los alumnos. Sí, mira, ahí en el tema de esto que fue mediático respecto, estos hechos fueron en el 2024, primero. Sí. Segundo, estos implementos fueron descubiertos por la avanzada del presidente. Aquí no hay municipal ni hay funcionario de educación en esto.
como cualquier visita del presidente, obviamente que su avanzada va a revisar, digamos, la seguridad y se encontraba todo este implemento, hay fotos de estos implementos, y que estaban en el subterráneo del SEINA, que es el Centro ahí de Extensión Cultural. Se hace la denuncia la hace la misma avanzada del presidente, porque estos son elementos incendiarios, pues. Y esto es, bueno, y la avanzada obviamente que informa a la rectora y se hace una pequeña investigación, que es una investigación acotada respecto a estos implementos y empiezan a tomar declaración, digamos, a distintos funcionarios y finalmente llegan a un tema común, que estos implementos fueron sacados desde el estacionamiento nacional y de determinados vehículos. Y luego investigan que esos vehículos son de propiedad de dos funcionarios del instituto. Entonces, esto fue informado debidamente al director en su momento. Y a mí el diario El Libro lo que me preguntó fue si había alguna investigación respecto a estos hechos. Y yo tuve que certificar que no hay ninguna, porque no hay ninguna. Y entonces ahí nos dimos cuenta, en definitiva, de estos hechos. Inmediatamente, conociendo estos hechos, nosotros tenemos que instruir el sumario pertinente. Ese sumario está instruido. Y hay que investigar respecto a eso. Y ¿Esos, además se entabló una querella esos también. profesores están aislados? ¿Fueron Están, suspendidos? están suspendidos y esta suspensión, para que se entienda bien, es una suspensión preventiva, no es una sanción, ¿ya? Está bien. Mientras se desarrolla el proceso. ¿Y estos profesores, Pilar, tienen afiliación política? ¿Participan de grupos anárquicos? ¿Quiénes son estos profesores? No tenemos esa información. Uno de ellos es el asesor del centro de estudiantes. Ah, ok. ¿Y Entonces, hay más investigaciones con respecto a los profesores? Entiendo que están investigando más. hay más investigaciones, pero están en desarrollo. En definitiva, nosotros hemos podido detectar esto hoy día, pero esto está hace muchas décadas, en definitiva. Entonces, eh, Está enquistado en el sistema. y en definitiva, nosotros hemos hecho un trabajo de poder también ser valientes en esto, porque eso, Nicole, no deja de tener problemas. Esto, digamos, es mucho más fácil esconder, digamos, la basura bajo la alfombra que enfrentarla, porque es mucho trabajo además. Tenemos que entablar las querellas, hacer las querellas, redactar las querellas y todo lo que más, que es el giro propio de educación, pues. Claro, es trabajo, pero también en el silencio de Iracy Hasler hay afinidad, me imagino, o una conveniencia política. Bueno, no se hizo nada. Ese informe de la ex rectora es grave, es grave. Y yo no tengo por qué calificar, en definitiva, si eso no es un delito, si fue una falta administrativa. Pero mi obligación es instruir la investigación sumaria, pues. Eso no está en discusión. Y hacer la denuncia cuando creo que estos hechos tienen características de delito, ¿no? Investigará la fiscalía después. Pero Esto, yo, como funcionario público, tengo la obligación de denunciar. esto es un laberinto, Pilar, que uno dice, bueno, se hace preguntas fáciles, las respuestas no lo son. Pilar, antes que se nos vaya el programa, ¿qué pasa con los apoderados? Varios están en la línea de apoyar a los alumnos cuando hacen esas salidas, cuando son violentos. ¿Qué pasa con los que quieren restablecer el orden y la educación en los liceos emblemáticos? ¿Son amenazados? ¿Cómo es la relación ahí? Sí, bueno, tenemos centros de estudiantes formales, con los que yo me reúno también, y tenemos centros de apoderados, perdón, centros de apoderados que son formales, y hay otros que se denominan autoconvocados, movilizados, digamos, de los cuales yo no tengo cara. Yo no sé quiénes son. Me mandan correos y me mandan correos con muchas denuncias o quejas, pero nadie firma. O, en definitiva, ellos hacen muchas publicaciones en las redes sociales. Eso es lo que pasa siempre. Y ellos efectivamente justifican y dicen que es una lucha justa esto de poder, digamos, enfrentarse a carabineros, destrozar su establecimiento, por Nicole, porque en definitiva esto es un círculo vicioso. A mí me piden que yo arregle las salas y las salas están siendo quemadas semanalmente en el Nacional. Ahora paró, pero estuvimos un mes completo que se quemaba la sala 23, se quemaba la 24 y no sabemos quién la quema. Alcanzábamos, obviamente, a detener el fuego con implementos nuestros, pero ese es un daño gigante, pues. Pero no entiendo, ¿y no hay cámara?
que puedan... no, porque No eso hay está dentro de cámaras las salas. porque no hay cámaras porque no hay plata para comprar las cámaras o porque legalmente no pueden poner cámaras en la sala. No, sí se puede poner cámaras, pero no tenemos, digamos, los recursos para eso. Y no es Eh, necesario, Pilar, a esta altura. Bueno, ya ustedes lo van, pues, van a entregar todo, pero yo creo que es necesario. De hecho, a petición digamos, de los mismos consejos escolares, tenemos cámaras instaladas, pero en lugares comunes. Me refiero a patios, digamos, que también fue muy criticado en el Nacional. En el Nacional, en el INBA y en el Barros Borgoño, ya. pero en forma inédita y con recursos que tuvimos que conseguir, digamos, eh, pidiendo en cada lugar para que nos pudieran, en definitiva, bueno, finalmente son recursos municipales. Y Esto eso yo se lo se, planteé al Ceremi de Seguridad en junio, y eso porque ellos ayudó. obviamente que tienen posibilidades, no, ellos tienen posibilidades de pedir al GORE 500 cámaras, que Claro. esas cámaras nos diera día a nosotros como establecimiento, no, yo tuve con él, digamos, varias reuniones, no. Entonces, decidimos con el alcalde invertir nosotros con recursos, digamos, municipales y tenemos 7 cámaras instaladas Eh, hoy día. Pilar, antes de terminar, ¿qué tan ideologizados están los alumnos? Yo Te creo lo que pregunto están, porque yo entrevisté el año pasado a dos centros de apoderados y decían, acá los niños están ideologizados, están tomados, afuera de los establecimientos les entregan folletos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estamos hablando de grupos, que una cosa es estudiarlo históricamente, pero otra cosa es que vayan aprendiendo la vía de la lucha armada y no sí, como corresponde en democracia, ¿no? Entonces, ¿qué tan ideologizados están? están muy ideologizados, mucho. Y eso, digamos, genera manipulación, genera, en definitiva, la violencia que tenemos hoy día, genera que, en definitiva, no podamos sentarnos a trabajar con ellos. Tú no sé si te acuerdas, pero el 24 de julio una masa de estudiantes fue a la municipalidad y rompieron todos los vidrios de la municipalidad. Todos los vidrios de la municipalidad, porque el alcalde nos los atendió de inmediato. De inmediato. Me acuerdo el Ellos problema. vinieron con un petitorio y yo les expliqué, oye, el alcalde tiene, después a los centros de estudiantes, con los que me pude reunir, el alcalde tiene agenda, pues. Y yo estoy segura que si ustedes piden con anticipación una cita, se van a acceder a ella. Además, yo represento al alcalde, por lo tanto, ustedes tienen que hablar conmigo, pues. Si no pueden hablar con él. Eh, en esa marcha, y yo después lo escuché porque estuvimos con el alcalde y con todos estos centros estudiantes. En esa marcha patearon en el suelo a una persona porque le estaba sacando fotos. Y el alcalde le preguntó en esa reunión, oye, pero ¿cómo hacen esto? Bueno, porque no nos puede sacar fotos, pues. Pero ¿cómo tú vas a patear en el suelo a una persona por sacar una foto? Pues tú le No, no, puedes no, decir, Pilar. oye, O sea, hay cosas que ni siquiera nos preguntamos cómo ni nada. Hay ciertas incivilidades y un nivel de violencia que yo llamo violencia. Esto es violencia política, porque al final fuerzan situaciones para poder tener presencia en los medios, presencia política, ser actores de relevantes en un ambiente totalmente ideologizado y además competitorios que pareciera ser una verdad absoluta, porque una cosa es pedir el petitorio, si se me había olvidado lo del petitorio. Hay una lista de petitorios que son de antologías, pues de repente educación no sexista, todavía me acuerdo, o menú vegano, vegetariano y no sé qué otra cosa. Había sí, petitorios sí, que son insólitos, y yo los he leído. El punto es por qué hay espacio para eso, por qué llegamos a estos niveles y no se cierra el espacio a esta situación tan absurda de niños que tienen que ser formados y formados en la disciplina y el respeto también. Son exactamente. preguntas que nadie responde muy claro porque quizás no existe una sola respuesta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también sería muy bueno, Nicole, que todos los entes que trabajamos en educación, todos, la fiscalía incluso, digamos, nos sentáramos y trabajáramos de verdad, ¿no? Porque estas mesas de trabajo, que a mí la Seremi me invita, y yo la verdad es que pierdo 3 horas en mesas donde me vengo y digo, ¿qué sacamos con esto? Yo mañana voy a tener encapuchado igual, me van a destrozar igual el establecimiento. Vamos a salir, digamos, en los medios de comunicación por esto. Eh, el alcalde se lo ha dicho también. Yo creo que
es muy bueno tener estas mesas de trabajo o estas reuniones, pero también es bueno tomar acciones concretas, y tienen que ver, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos a través de las querellas que hemos entablado eh, ocho alumnos, 8 alumnos que están con medidas cautelares. Eso es, en definitiva, porque fíjate Claro. que eso provoca, no debería provocarlo, pero eso provoca un poco también de tensión, ¿no? Porque dice, bueno, si fueron capaces de detener y me tuvieron detenido 3 días y ahora me tienen en el Sename, bueno, algo está pasando, pues. Por lo menos la piensan dos veces. Yo creo que el exceso de diálogo también, Pilar, es lo que nos ha llevado acá. Por algo Yo existe una también creo. dirección, por eso existen autoridades y si no funciona esa autoridad después se cambia, pero yo creo que está muy manipulada la palabra diálogo y es parte de las razones de la pregunta que hice anteriormente, cómo llegamos a esto, en el fondo, de el poder que tienen estos centros de alumnos que a la vez son Y también, manipulados. Nicole, uno en este cargo se va dando cuenta de cuáles son las fórmulas. Y te das cuenta porque hay funcionarios antiguos también que trabajan conmigo, y se impactaban, digamos, en definitiva, de que yo era muy concreta en mis reuniones con los otros estudiantes. Y además, yo no, o sea, no puedo permitir que me falten el respeto, pues. Para empezar, tienen que llegar a la hora, tienen que ser puntuales. Yo tengo una Claro. agenda que está todo el día llena, entonces si es a las 9, a las 9:10 llegaron y no hay reunión. No hay Exacto, Pilar, reunión. exacto. Ahora, Entonces, en definitiva, son cuestiones que podría ser, bueno, es extrema, pero también están en formación. no, no, Están Pilar, en formación. Chile ha llegado a ciertos niveles y ciertas situaciones por eso mismo, porque una persona que pide respeto a un horario se le cataloga de extrema porque no recibe. La única Exacto. manera de formar y de que nos ordenemos y que salgamos adelante es de esa manera. Y si se llama extrema, bueno, será extrema. Pilar, ahora que viene el traspaso, es a partir de enero, ustedes entregan todo, ellos también se quedan con todo el tema de las querellas y las investigaciones, ¿pasa a ser No, responsabilidad de ellos o no, es de no. ustedes? Nosotros seguimos con las querellas adelante. O sea, Ellos tendrían que hacerse parte de esa querella o entablar querellas nuevas y si respecto a los hechos que vayan sucediendo. sacame una duda, si el SLEP no se hace parte, esa querella va a perder fuerza y no vamos a llegar a nada. No, porque la instrucción del alcalde es que nosotros sigamos a cargo de eso. Y Perfecto. totalmente involucrados en definitiva. Es decir, si SLEP no se quiere involucrar, esto sigue adelante. Sí, Bueno, absolutamente. esperemos que podamos responder entonces quiénes son los overoles blancos más adelante, Pilar. Esperemos. Pilar Sasso, directora de Educación de la Municipalidad de Santiago, directora por una semana más, digamos, hasta que Así estos es. liceos emblemáticos pasen a manos de SLEP Santiago y esperemos que algún momento podamos decir que volvieron a ser liceo emblemático. Pilar, que tenga un muy buen día y bueno, y un muy buen 2026. Gracias, Nicole. Igualmente, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Y por el tuyo también, que tengan un muy buen día. Mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com y Patreon. No se olviden de apoyarnos porque si no, nos apagamos. Chao, chao.